Tenés razón, nos vamos al living y nos vamos allí porque efectivamente tenemos invitados de lujo, Ignacio Butín y también está Telma Luzani, bueno, analistas de política internacional. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Hola, Bienvenido, bienvenida. Gente que escribe libros viene a decir, Sí. vale. No somos nosotros, claramente. No, claro. No somos vos y yo. Pará, por ahora. Por ahora. El día sí, que es cierto. escribamos Trujillo. Plantar un árbol, tener un hijo, ¿ya lo cumpliste? Sí. Vos sí. Bueno, ahora vamos a mostrar el material que nos trajeron, pero que acredita que vienen trabajando sobre estos temas hace mucho tiempo. Charlamos con Lucila en la previa del programa. ¿Dónde estamos parados en este momento en la situación bélica allí entre Rusia y Ucrania? ¿Dónde están poniendo el foco, Telma? Mira, yo creo que se amplió ya, porque una de las cosas que pasó en las últimas horas es que Anthony Blinken, que es sería el canciller norteamericano, ¿no? Sí. El secretario de Estado, se reunió con el canciller ucraniano. En mi opinión, Ucrania, su gobierno no tiene demasiada espalda como para negociar, no tiene demasiado peso político, tiene muchas presiones, y esta reunión... ¿Para negociar con Rusia, decís? ¿Cómo? ¿Para negociar con Rusia? Para negociar con Rusia. Y esta reunión, tengo la impresión de que es de alguna manera un respaldo o unas instrucciones o algún tipo de refuerzo para que en esta reunión entre cancilleres ruso y ucraniano poder avanzar algo. Esa es mi impresión. Me parece, en ese sentido me parece que ya Estados Unidos está mucho más abiertamente involucrado en el tema. En mi opinión, no es una guerra entre Rusia y Ucrania, sino ¿cómo la definirías? Algo más global. ¿Es una más global entre quiénes? Si la tengo que definir así con un título periodístico, te diría casi estamos al borde del nuevo orden mundial. ¿Por qué? Y porque de lo que salga en este conflicto, me parece que se va a diseñar un mundo nuevo, diferente al que vivíamos hasta ahora. Ignacio. Concuerdo que estamos viviendo una guerra que va a marcar un quiebre. La respuesta más obvia sería un quiebre en las relaciones entre Rusia y la Unión Europea, entre Rusia y la OTAN, entre Rusia y Estados Unidos, pero no alcanza con eso. Porque todos los que estamos viendo, hoy por ejemplo, Rusia consideró oficialmente como países enemigos incluso a Andorra, a San Marino, a Micronesia y a Mónaco, que son países que no tienen absolutamente ningún peso en el sistema internacional. Así chiquititos, ¿no? Son países diminutos que casi no tienen población. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Cuál es el sentido? Porque son países que apoyaron las sanciones. Y ayer lo que dijo el gobierno ruso es que todos los países que impusieran sanciones a Rusia, sanciones económicas, sanciones financieras a Rusia, eran considerados enemigos. Entonces es mucho más grande. Más allá de que la OTAN no se está involucrando abiertamente, que la OTAN no está enviando tropas, y eso es muy importante. ¿Eso es bueno? Sí, absolutamente. Coinciden los dos. Sí, cuantas menos tropas, porque el objetivo final tiene que ser la paz y el diálogo. No, sin duda, O sea, pero lo remarco porque pareciera que a veces uno escucha determinados medios de comunicación, e incluso al propio Zelensky, y lo que hace es pedir que manden tropas. Es que Zelensky lo necesita. Claro. Las Fuerzas Armadas ucranianas es cierto que están en una situación mucho mejor que en 2014 cuando comenzó la guerra. En 2014, cuando empezó la guerra, Ucrania casi no tenía fuerzas armadas, casi no tenía armamento, casi no tenía personal militar preparado. Pero pasaron 8 años, y no 8 años comunes, sino 8 años de guerra activa adentro de Ucrania. Con lo cual, Ucrania no solo mejoró su infraestructura, no solo mejoró la tecnología de su arsenal, hace poco incorporó drones turcos de última tecnología, sino que además su personal militar está preparado, porque lleva 8 años combatiendo. Cosa que no todos los rusos pueden decir. Claro. Ahora, vos decís 8 años combatiendo, Ignacio, y ahí veo unas banderitas además que trajiste. 8 años combatiendo en la región del Donbass, la región a la cual Putin reconoce como repúblicas independientes antes de invadir Ucrania, ¿no? Exactamente. 2 repúblicas autoproclamadas, les traje las banderas para mostrarlas, porque son muy desconocidas. Claro. La bandera de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, que eran 2 provincias del este de Ucrania, 2 provincias donde se hablaba ruso predominantemente, y que además eran 2 provincias particularmente industrializadas. Entonces eran muy importantes para la economía ucraniana. Y a partir de 2014, a partir del inicio de la guerra, estas 2 regiones se declararon independientes, pero el gobierno de las 2 repúblicas autoproclamadas no controla la totalidad del territorio de las provincias. Controlan mucho menos que el territorio que reclaman.
Ahora, cuando Putin decidió reconocer la independencia de estas dos repúblicas el pasado 21 de febrero, no reconoció el territorio que hoy controlan las dos repúblicas, sino el territorio que las dos repúblicas reclaman, Claro. el territorio al que aspiran. Con lo cual ya sabíamos desde el 21 de febrero, 3 días antes de la invasión, ya sabíamos que iba a haber una escalada al menos en esa región, porque el gobierno ruso estaba avalando la avanzada de los separatistas, insurgentes, rebeldes o como se les quiera llamar. Tal vez cuando Ignacio dice guerra, no sé si estás de acuerdo, Ignacio, 214 es una guerra civil. Es una guerra Ucranianos interna. contra los habitantes de la zona esta, ¿no? Del Donbass. O sea, no es como esta guerra donde ya son dos países. No, pero lo interesante es poner el inicio del conflicto allí. Sí, Saca por entonces supuesto. a una locura de Putin de en un par de días tomar esta decisión. Telma, con toda la experiencia que tenés, ¿qué es lo que más te indigna en términos de la cobertura y el análisis de este conflicto? No sé si la palabra es indignación, porque la guerra de información o la guerra de propaganda son partes de la guerra desde... No es una novedad. No es una novedad, desde siglos y siglos. Así que en ese sentido, no. Nosotros lo que me parece es que como vivimos en la zona de Occidente, recibimos bombardeo específicamente de un sector de noticias, de las agencias anglosajonas sobre todo, y bueno, mucho menos de la parte china, o de la parte rusa o de la parte asiática. Entonces, en ese sentido, estábamos muchísimo más, digamos, manipulados, si querés, ¿no es cierto? Digo, la mayoría de Sí. nosotros. En ese sentido, no sé si me indigna, me parece que es parte del juego. ¿Y qué es lo que Me te gustaría parece? que los periodistas, bueno, los colegas, sí, Sí. tuvieran como la posibilidad que existe de ver todas las fuentes. Y- Y ahí... ¿Y cuál es la mirada que a tu criterio está faltando o estaba subestimada o está más sepultada en función de un poco la mirada dominante que nos viene, por supuesto, de lo que controla Estados Unidos? Bueno, algo de lo que dijo Ignacio, o sea, el contexto en general falla, ahora se está sabiendo un poco más, pero esto no empezó ahora, esto empezó primero en 1991 con la caída de la Unión Soviética, ese fue el primer gran momento, famoso, ahora se empieza ya a decir el momento aquel en que Gorbachev, sentado con el canciller norteamericano de la época, que era Baker, acordaron, o sea, Gorbachev, digamos, coincidió o permitió que se reunieran las Alemanias, las dos Alemanias, con la caída del muro, a cambio de que la OTAN no avanzara la famosa pulgada esa que se dice. Y esto sabemos que no se cumplió, o sea que ahí empieza el primer problema. Luego hubo varias etapas, sobre todo en la etapa de Clinton, en donde él ya directamente se desconoció todo, avanzaron, pusieron misiles, y la otra es el 2014, como comentaba Ignacio, que fue un golpe de Estado blando, Ajá. sacaron al presidente, faltaban 3 meses para las elecciones, así que imagínate, si querían sacarlo no se podía volver a presentar. Claro. Lo que yo me pregunto ahora es, vos conocés bien el territorio, Ignacio, de donde está ocurriendo todo. ¿Qué tiene que pasar en ese lugar, y hablo de ese lugar como una tierra muy concreta, para que Rusia dice, bueno, hasta acá, o para que Ucrania, por el contrario, diga, bueno, hasta acá? Digo, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Las demandas de Rusia son muy claras. De hecho, hoy Dmitry Peskov, el vocero del Kremlin, fue extremadamente explícito. Dijo que Ucrania tiene que abandonar su idea de incorporarse a la OTAN, lo que significaría cambiar la constitución ucraniana, porque desde 2019 la constitución ucraniana tiene el mandato de intentar incorporarse tanto a la OTAN como a la Unión Europea. El segundo punto que reclama Rusia es el reconocimiento de Crimea como territorio ruso, la península de Crimea reclamada por Ucrania, pero bajo control ruso desde 2014. Y el tercer punto que reclama Rusia es reconocimiento a estas dos repúblicas del Donbass. O sea, inamovible en esos 3 pedidos. Aparentemente. En las 3 reuniones que hubo hasta ahora, aparentemente. Algunas sí, por ejemplo, la de la OTAN es inamovible y el reconocimiento de Crimea, supongo que también se puede llegar a algún tipo de acuerdo de, viste, estatus especial de la zona, no lo sé. También está el tema de la desmilitarización y la desnazificación, ese Claro. era otro de los puntos, Que esos dos entiendo que son un poco más... también más flexibles. Claro, flexibles, ¿no? Porque se entiende por desmilitarizar, desnazificar, ni hablar, porque, y corríjanme si lo digo mal, pero entiendo que Zelensky no es que cuenta con el apoyo de un partido nazi para haber llegado a la presidencia, no es así. No, lo que existe en Ucrania son una importante cantidad de grupos paramilitares o de extrema derecha
o abiertamente neonazis. Eso existe. Y existe sobre todo porque en 2014, como decía antes, Ucrania no tenía fuerzas armadas. Entonces necesitó recurrir a grupos paramilitares que tenían la motivación porque eran ultranacionalistas, iban a luchar por la patria, por Dios, por la bandera. Y el problema es que esos grupos eventualmente fueron incorporados al ejército regular. O sea, se volvieron parte del Estado. Y algunos de estos grupos son particularmente fuertes. Hay uno muy famoso que es el Batallón Azov, que es abiertamente neonazi. Esto no es ningún secreto, no es propaganda del Kremlin, es fácilmente buscable en internet. Sí, sí. Que usan esvásticas, es realmente muy nazi. evidente. Es nazi, sí. Pero una cosa es que existan grupos paramilitares o grupos parte de las Fuerzas Armadas que son abiertamente neonazis y que tienen poder y que hay que preocuparse por ellos. Realmente es un tema muy grave. Pero otra cosa completamente distinta es que estos grupos tengan el poder del país. Claro. No es lo mismo. De hecho, siempre vale la pena recalcar, Zelensky es judío. Sería muy curioso Sí, que con si... familia, de hecho, víctima del holocausto. entiendo. Absolutamente. Sería muy curioso que si Ucrania fuera un país nazi, como se dice desde Rusia, le permitieran que Zelensky fuera presidente. Claro. No, el presidente sería un ucraniano cristiano ortodoxo, no sería nunca ¿Qué ibas a judío. agregar, Sí, iba a Telma? decir una cosa, hay otra versión, digamos, de esta parte en cuanto a que se dice, en el 2014 se afirmaba que estos grupos neonazis, en realidad había algunos, pero vinieron muchos de afuera, incrementando este levantamiento, esta famosa revolución de colores, que fue una... muy obviamente digamos, una instigación de Estados Unidos. En ese momento, la que hoy es subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, estaba en las plazas, digamos, activando como cualquier otro ciudadano. En ese momento ella tenía un cargo en Europa. John McCain, ex candidato presidencial por el Partido Republicano, estuvo también en esa plaza. Estaba en la plaza, o sea que fue una instigación clara. Y digo, los grupos neonazis hasta ese momento no eran menores, eran marginales, pero hubo mucha digamos, influencia desde afuera y de hecho entraron a Claro. Ucrania Que grupos... existen, pero no gobiernan, digamos. Y hay una forma muy, yo creo que muy evidente de ver cuánto apoyo real tienen estos grupos, más allá de que son fuertes y que es un problema grave, insisto. Casi todos los grupos paramilitares que se formaron en 2014 tuvieron su ala política, cuando no fue al revés, porque en algunos casos los partidos políticos tuvieron sus grupos paramilitares. A lo que voy es, casi todos se presentaron a elecciones. Y no ganaron. Y si consideramos a todos los grupos, desde la derecha hasta la extrema derecha, hasta el neonazismo, todos los englobamos en uno solo, tienen una sola banca en el Parlamento. Ah, claro. Entonces no tienen mucho apoyo. Tienen poder, sí, y es grave, y hay que preocuparse. Es simbólico, claro. Pero no ocupan espacio público. Y fueron prescriptos los candidatos del PC. O sea, los candidatos prorrusos, a su vez, eran proscriptos de las elecciones en Ucrania. Claro. Por lo menos de la que ganó Poroshenko, no sé en la que ganó Zelensky. ¿Qué rol ocupan las armas no tradicionales, las armas nucleares, químicas, biológicas? Hay varias versiones sobre eso. Hace poco salió una noticia, pero creo que la leí en Sputnik, en que se descubrió muy cerca de la frontera con Rusia un gran laboratorio de armas biológicas. Pero te digo, es versión Sputnik, o sea, Rusa, versión claro. del gobierno ruso. Hay, digamos, teóricamente pruebas concretas. La otra es también el tema de que estaba desarrollando uranio como para potencialmente hacer algún tipo de arma nuclear con siempre la ayuda de, a mí no me gusta mucho decir Occidente porque todos somos Occidente, Sí. pero de Estados Unidos concretamente. ¿Hay información cierta sobre esto? Yo no he leído nada verificable. Lo que sí veo verificable es el uso de bombas de racimo, que es un crimen de guerra. ¿Qué es una bomba de racimo? Una bomba de racimo es básicamente una bomba grande llena de pequeñas bombitas. Cuando explota la grande, las pequeñas bombitas se dispersan y afectan un área muy grande. ¿Eso quién lo usó? Eso en principio lo ha usado Rusia, Ajá. pero Ucrania también lo usó en el Donbass al menos desde 2014. De hecho, en Donetsk murió un miembro del Comité Internacional de la Cruz Roja, que creo que era de Países Bajos, Ajá. por los ataques ucranianos en su momento con bombas de racimo, creo que fue en 2015. Me preguntan desde la producción por bombas termobáricas. Yo no sé qué son. Aparentemente se habló de esto. Bueno. No lo sé. ¿Se movió China, puede ser? En las últimas horas entiendo que hubo una reunión
del gobierno chino, incluso con algún referente de los Estados Unidos? Mira, hubo varias cosas. Por un lado habló el canciller Sí. Wang, reiteró su alianza, no, ellos no ponen el nombre alianza, su amistad férrea como una roca, esto es textual, con Rusia. Y de hecho, antes, desde el momento, yo creo que podríamos remontarnos al 4 de febrero. El 4 de febrero, cuando están los Juegos Olímpicos de Invierno, se reúnen Xi Jinping y Putin. Y pocos días después sale una declaración conjunta muy importante donde sientan las bases del nuevo orden mundial. A partir de ahí, cuando se desencadena la guerra, China dice que está dispuesta a comprar todo lo que Occidente no quiere comprar de Rusia, que lo va a hacer. Es decir, de alguna manera hay como un respaldo. No creen, corríjanme, ¿no? Que luego de la invasión, que fue el 24 de febrero, los días siguientes, China comenzó, ¿no? Como este rol de, si quieren, soy árbitro. Después parece como que se apagó un poco. Hoy lo volvió a repetir. Bueno, pero el que apareció después fue Israel, que efectivamente comunicó de manera oficial que había tenido comunicaciones con los dos gobiernos. Israel, Turquía, Arabia Saudita y Kazajistán. ¿Y esos países o algún miembro de esos países a modo de representación creen que puede efectivamente ser el árbitro? Yo le tengo mucha fe a Israel, porque Israel en principio tiene una importante migración de Rusia y de Ucrania. Tiene muy buena relación tanto con Rusia como con Ucrania y además tiene buena relación con Estados Unidos y, muy importante, no es miembro de la OTAN. Entonces tiene todas a favor para ser un buen árbitro. El problema es que para ser un buen árbitro tenés que tener al menos 2 equipos que quieran jugar y que quieran dialogar con el árbitro y que respeten al árbitro. Y en este momento me parece que eso no lo estamos viendo, porque lo que demanda Rusia, Ucrania no lo quiere ceder, y lo que demanda Ucrania, Rusia no lo quiere ceder. Entonces no hay árbitro que valga. ¿Hay, a criterio de ustedes, hay alguna posibilidad de que terceros países ingresen directamente en el conflicto, o que Rusia entienda que efectivamente son enemigos y accionen sobre ellos? En un segundito nos contestan. Bueno, Telma, Ignacio, gracias por la paciencia. Decía, ¿ven posibilidades de que terceros países participen Ingresen directamente, claro, en el conflicto? ¿Decís a nivel bélico? Sí. Mira, espero que no, la verdad que no sé qué puede pasar. Lo que es una situación que puede explotar es el hecho de que se extienda hacia Europa, hacia el oeste de Europa. Yo quiero creer que la sensatez hace que no se extienda a nivel bélico. Empezará a haber a nivel de mediadores, de posibilidades de paz, pero por supuesto también con el tema de los migrantes, que es gravísimo. Sí. Pero espero que a nivel bélico no. ¿Vos, Ignacio? Yo tampoco veo un avance hacia el exterior de Ucrania. Me parece que la OTAN por ahora no se está metiendo porque sabe perfectamente que es una catástrofe. Si se mete es una catástrofe, en principio como mínimo para la propia Ucrania, pero también para el resto de Europa y por qué no para el resto del planeta, considerando el armamento que tiene Rusia y el armamento que tiene la OTAN. Como decíamos antes, sería una buena noticia que nadie más se involucre en este conflicto. La pregunta es, si no se mete nadie más, ¿cómo salimos de esto? Claro. Si Rusia no quiere ceder, Ucrania no quiere ceder y los bombardeos no cesan, entonces ¿cómo salimos de esto? Y esa es la pregunta. Hay distintos escenarios, hay distintas posibilidades. Podemos intentar adivinar cuál es la estrategia bélica y la estrategia de negociación, pero no la conocemos. Claro. Y eso hace que este conflicto sea tan difícil. Tiene muchas aristas, tiene muchísimos actores involucrados, tiene una pata económica, tiene una pata política, tiene una pata en seguridad y defensa. Está extremadamente expandido y eso lo hace realmente muy complejo. No solo complejo para entender, para explicar, sino complejo para resolver. Claro. Pero en principio sería una buena noticia que se involucraran la menor cantidad de países posibles. Vamos a compartir y mostrarles, para cerrar la charla, libros que nos han traído, que me parece que pueden ser muy interesantes para que puedan seguir el análisis y tener más herramientas. De Ignacio, Ucrania, Donbass, una renovada guerra fría. Y también el de Telma, Crónicas del fin de una era. Estamos ahí también en la cámara 1, como me señala nuestra asistente de piso. 2 libros que pueden servir mucho y los pueden seguir además en redes, ¿no? A los dos. Para leerlos y para... Y están haciendo un trabajo minuto a minuto. realmente muy importante. Y serio.
Sí, Sí. para tratar de salir de los Boca River de este asunto, en los matices y en las complejidades me parece que está la riqueza del análisis. Ignacio, Telma, muchísimas gracias por haber venido. Gracias Bueno, a ustedes. a los dos. Que estén muy bien. Muchísimas Bueno, nos vamos a un corte. Tenemos una charla con un diputado de Juntos por el Cambio que está aquí en piso, representante de la provincia de Formosa. Y también, atención, Luciana Bertoy, información exclusiva respecto de todo lo que se gestó en la sede de la Ciudad de Buenos Aires Justo. del Banco Provincia. Ya venimos. En un ratito nada más.